Nuestro primer servicio del año. Qué alegría. Tenemos rostros nuevos hoy en la iglesia. Qué bendición. ¿Alguien nos visita por primera vez que pueda levantar su manito? Bienvenida. No la conocemos, pero le amamos. ¿Cierto, iglesia? Le amamos. Un aplauso de bienvenida para nuestra hermana. ¿Sabe? Cuando estaba sonando la última adoración, me ponía a meditar y la adoración me ministraba, porque pensaba en qué privilegio tan grande tenemos nosotros que estamos acá, en la presencia de Dios, en su casa. Podíamos estar en otro lugar, en otras circunstancias difíciles, duras, pero Dios le plació traernos acá, a deleitarnos en su presencia. Nos salvó de estar en un hospital acompañando a un enfermo o siendo nosotros enfermos. Nos salvó de estar presos, perdidos, heridos, golpeados. Y nos trajo acá. Le plació traernos a este lugar. De esto no trata la predicación. Pero quiero consagrar este tiempo delante de Dios, esta palabra, para que sea el Señor quien nos ministre, que nos hable. Nos enfrentamos a un nuevo año. Y este nuevo año puede estar cargado de retos laborales, de retos financieros. Pero hoy vamos a hablar de los retos espirituales a los cuales nos debemos enfrentar en este año. Amén. Vamos a orar para partir este mensaje. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Padre, gracias por tu inmenso amor, por tu generosidad, Señor, por tu bondad, Dios. Porque tu promesa sigue fiel, Señor Jesús, para con nosotros. Señor Jesús, y nos has atraído con amor tierno, Dios. Padre, yo te pido por los que estamos acá reunidos, Señor, para que seas tú ministrando a sus vidas y a sus corazones conforme a tu voluntad, conforme a tu amor, conforme a lo que tú has decidido, Señor Jesús, que sea para mis hermanos. Pongo sus corazones y sus mentes, Señor Jesús, cautivas a tu presencia, Señor, y cualquier cosa que quiera arrebatar la semilla, confundir la sabiduría de Dios, Señor Jesús, es echada fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que eres tú quien habla en esta mañana. Amén y amén. Como les decía, nos enfrentamos a un nuevo año. Muchos de nosotros hace unos días atrás probablemente se atragantó con unas uvas, salió a pasar con unas maletas, se puso lentejas en los bolsillos, un montón de cosas que hacen las personas o que hacemos las personas cuando llega el año nuevo. Unos lo hacemos por compartir, otros lo hacemos con esperanza, otros simplemente no lo hacemos. Pero ¿a dónde voy con esto? El ser humano en la transición de un año a otro empieza a programarse para enfrentarse a todo lo que le viene. Algo que no conoce, algo que no sabe que viene, pero se empieza a preparar. Y trazan propósitos de año nuevo, me voy a meter en el gimnasio, voy a ahorrar, voy a ser más ordenado, voy a cambiar. Pero pocas veces, no sé si a ustedes les pasa, nos sentamos delante de la presencia de Dios a trazar esos propósitos espirituales para nuestra vida. Muy pocas veces nos sentamos delante de Dios y pactamos con Él o acordamos con Él qué vamos a hacer como cristianos. ¿Cuántas personas me voy a ganar yo este año? ¿Cuántos versículos bíblicos me voy a memorizar o entender? ¿Cuántos libros de la Biblia voy a leer? ¿Se han puesto a pensar en esos propósitos espirituales de vida cristiana? Maravilloso. Hoy vamos a hablar de nuestro rol o el rol al que estamos invitados a cumplir durante este año.
La predicación de hoy se llama El milagro de los siervos. Y para ilustrar esta predicación voy a contarles unas historias. Voy a contarle una historia. Así que si usted tiene la Biblia en su celular, si la trae física y si tiene buena vista, me puede acompañar en la siguiente lectura. Vamos a leer de corrido. Es un estudio inductivo. Vamos a leer la historia y luego la vamos a desmenuzar. Amén. La historia se ubica en Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 27. Vamos a ir leyendo. Yo voy a ir haciendo una que otra pausa, irle dando comentarios o contexto. Y luego vamos a analizar la predicación. Amén. Dice la historia: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí tenemos el primer detalle. Tenemos un hombre que está delante de su jefe, el rey de Siria. Este era como un mayordomo o un primer siervo. Y dice, es irónico porque este era el rey de Siria, pero Jehová había salvado a Siria por medio de él, Naamán. No dice que Naamán era israelita. No dice que era un elegido. Naamán tenía una condición. ¿Cuál es esa condición? Leproso. Ahí partimos la historia. Cuando la historia tiene lepra, sufrimiento, la historia es buena. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Tenemos otro personaje. Y este personaje sí tiene una condición. Si tiene una aseveración, una tensión. Esta muchacha había sido tomada cautiva de Israel y era una sierva. ¿Se acuerdan que la historia se llama la historia de los siervos, no? El milagro de los siervos. Bueno, entonces tenemos a esta primera muchacha, la cual había sido tomada como sierva y le servía a la esposa de Naamán. Yo me imagino a la esposa de Naamán con su sierva conversando todas las tardes, haciéndose trencitas, las uñas, la cosa, ayudándola en los oficios, hablando entre ellas. Dice la palabra. Esta dijo a su señora, la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. La muchacha se presta para recomendar los servicios de un profeta que no estaba en la ciudad, que no estaba en Siria. La muchacha le cuenta, le recomienda un programa de referidos al profeta. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de tierra de Israel. Dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, y llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. El siervo le dice al rey de Siria que le dé permiso para ir a Israel a hacer una diligencia. Y la diligencia consiste para que me sanen de la lepra, nada más y nada menos. El rey de Siria le dice, ok, yo voy a enviar una carta. En ese contexto o en ese punto de la historia de Israel, las relaciones diplomáticas entre el pueblo de Israel y Siria estaban siguiendo una línea medio formal. Y viene el rey de Siria y le envía una carta al rey. No se la envía al profeta, se la envía al rey. El rey de Siria dice, bueno, cuando leas esta carta, esta es mi petición. Y Naamán va con esa carta hacia el rey. Pero el rey no tenía el poder. La muchacha no había recomendado al rey de Israel. Había recomendado al profeta que está en Israel. Veamos qué dice. Luego de que el rey leyó
las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste me envíe a mí que sane a un hombre de lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel interpretó que la carta era una declaración implícita de guerra. Lo que el rey de Israel interpretó es que este rey de Siria me está pidiendo algo imposible y como yo no lo voy a poder cumplir, él se va a agarrar de esto para declararme la guerra. Él me está buscando problema, él me está buscando pleito. Entonces, en el contexto de un posible milagro, se empieza a generar lo que estaba tranquilo, se empieza a remover lo que estaba tranquilo. El rey de Siria simplemente siguió un canal normal, un canal diplomático. El rey de Israel dice que ni siquiera leyó la carta y se exaltó. Rasgó sus vestidos. La Biblia, cuando describe que una persona rasga sus vestidos, es por dos razones: o que está embargado por mucha ira o por mucho dolor, por mucha pena, por mucha tristeza. En este caso es por ira. Y el rey de Israel dice que el rey de Siria está buscando ocasión contra mí, al rey de Israel. Entonces vemos que la historia, lo que comenzó como una posible sanación de lepra, empieza a tomar una dirección más o menos peligrosa. Si estos dos reinos se declaran la guerra, los chilenos dicen: va a quedar la tendalá. No eso que ustedes pensaron. Va a quedar la tendalá. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Cuando Eliseo es el profeta del cual hemos hecho la introducción de esta historia, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y ahí la historia vuelve a tomar su curso. Y ahí es donde nosotros, los que estamos acá en el servicio de hoy y los que están conectados en su casa, empezamos a ver cuál es el carácter del profeta y cuál es la disposición que deben tener los hijos de Dios este año. Se los digo o se los traduzco. Nuestra posición para este año debe ser dar a entender que hay un Dios en vida eterna. No hay otro mandato para el año. No hay bajar de peso, no hay meterse en el gimnasio. Dar a entender que hay Dios en la iglesia vida eterna. Y eso lo va a hacer Dios mediante nosotros o a través de nosotros. Pero le voy a seguir leyendo la historia. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Vamos a hacer un recuento. Está un hombre con lepra, hay dos reyes, hay un profeta y ahora hay un mensajero. Y el mensajero le dice a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán venía en la condición de cualquier creyente, de cualquiera de nosotros, que creemos que los milagros en nuestra vida y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor van a suceder de manera estruendosa, de manera rimbombante, se va a detener el cielo. Y Eliseo ya había hecho milagros de este tipo. Si quiere usted en su casa luego empiece a contabilizar milagros sorprendentes que hacía Eliseo. No sé, se cayó un hacha al fondo del agua, la hizo flotar. Ninguno de nosotros puede hacer eso por ahora. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Naamán, yo creo que él había sido embargado por la reputación que tenía Eliseo y quizás cuánta cosa le habrá dicho la muchacha a la esposa de Naamán, que Naamán esperaba una explosión de poder. Y en nuestras vidas,
nosotros no creemos y no confiamos en los milagros de Dios cuando no suceden de manera explosiva, mágica, sorprendente. No, si hoy no se me pararon los pelos en el servicio, no estuvo Dios. Si hoy no se desmayó nadie, hoy no vino Dios al servicio. Déjame decirte que Dios habita en el trueno y obra en el trueno, pero también obra en el susurro. Y déjame decirte que de la manera más absurda que tú puedas imaginar es la manera más común en la que Dios puede hacer un milagro en tu vida y en la de los que están a tu alrededor. Entonces ahí tenemos como otra noción. Naamán tenía una esperanza de milagro, una idea de milagro, y lo que recibe es: ve y métete en el Mapocho, ni siquiera a la altura de Las Condes, sino al Mapocho, y lávate 7 veces. Y Naamán dice que estaba molesto, dice que no podía entender. Mira, dice, y eso si quieren le toman una foto, lo anotan como quieran. La expectativa respecto a los milagros de Dios siempre es grande, estruendosa, sorprendente, mágica. Pero sucede lo que les digo. Dios opera en el trueno y también opera en el susurro. Y muchas veces es mejor esperar a que Dios obre en el susurro. Es deliciosa esa paz que nosotros recibimos cuando Dios te toca en el susurro. Cuando todo a tu alrededor es tormenta, cuando todo está complicado, cuando no puedes y no sabes más que hacer que llorar en la presencia de Dios o estar embargado en la preocupación, y Dios con un soplo resuelve el problema, resuelve la circunstancia. Todos nosotros tenemos historias de ese tipo. Todos nosotros, si nos ponemos a memorizar, a rememorar, podemos contar cientos de milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas en forma de susurro, que no nos damos cuenta sino hasta que sucedió. Y no bastó o no fue necesario un destello de luz, una explosión, humo saliendo, sino un simple toque de la mano de Dios. Por su palabra, por la administración de otra persona, por lo que oíste. Y esto es lo que le viene a Naamán. Dice la historia: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se perdió la oportunidad. La posibilidad de milagro, como no sucedió de una manera explosiva, se perdió, se cortó. Dijo Naamán: no, me voy. No, aquí no va a haber milagro, yo prefiero podrirme de lepra antes de meterme en ese río. Dice que se fue enojado. Pero, ¿se acuerdan que la predicación se llama El milagro de los siervos? Veamos qué dice. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Muchos de ustedes probablemente leyeron la historia. Conocen el final de la historia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Todos? Bueno, los que no saben, le vamos a contar la otra semana. No, es broma. Dice: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La necesito. Necesito eso. Necesito esa restauración profunda que restaure todo. Dice que se zambulló 7 veces. Estoy loco por llegar a mi casa, no sé, llenar la tina, subir a la piscina de la azotea y zambullirme 7 veces, a ver qué pasa. Hermanos, necesitamos milagros simples. Pero esos milagros no van a suceder sin estos personajes marginales que están en la historia. ¿Saben cuáles son, no? Los siervos.
Todavía no entro en el tema, estoy contándole la historia, pero estoy afanado. Vamos a contar la historia rápido. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Sigue diciendo la palabra, mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no le aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y voy a hacer otro paréntesis. Y esto se va a poner polémico. Cuando nosotros estábamos en otra vida y en otra religión, yo recuerdo que mi abuelo era muy devoto a un santo en Venezuela y él todos los años yo lo escuchaba que tenía que pagar una promesa. Una promesa. Yo nunca entendía ni por qué era la promesa, o sea, cuál era el milagro, ni tampoco por qué la tenía que pagar. Pero tenía que pagarla. ¿Llegaron ustedes a pagar alguna promesa? Sin vergüenza, no pagaron una promesa. Igual yo de niño me entretenía en las promesas. En Maracaibo, los que son de Maracaibo, hacen como una cuestión de San Benito. Y es una gran fiesta, donde todos bailan. Yo no entendía nada, pero yo me disfrutaba la promesa. Puedo decir que la disfrutaba más que el santo incluso. Yo no hice el milagro, pero yo me disfruté la promesa. Y en esta historia sucede algo parecido. Dice, entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque puede de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Naamán le dice a Eliseo: ok, no aceptes nada, yo voy a dar algo mayor a Dios. Y eso mayor que dio Naamán fue su corazón, su fe. Dice que él no va a sacrificar holocausto a ningún otro Dios que no sea Dios. Sigue diciendo, muchas veces un milagro natural redunda para uno mayor, la salvación espiritual y viceversa. ¿Han conocido a gente que ha llegado a Cristo porque Dios la sanó o porque sanó un familiar? O sanó un familiar y llegó toda la familia a Cristo porque creyeron en Dios. Casi siempre un milagro natural, es decir, una sanación, una resolución de un problema, redunda en un milagro espiritual que redunda para salvación. En Naamán sucedió lo mismo. Dios lo sanó físicamente de la lepra, pero lo sanó internamente, espiritualmente, porque concentró su fe hacia Dios. Naamán. Estamos viendo cómo va la naturaleza del milagro y cómo deben ser los milagros, ¿no? Si un milagro sucede en lo natural, siempre va a redundar o debería redundar en lo espiritual y viceversa. Sigue diciendo la historia. Por esto, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey de Siria, entrare en el templo de Rimón para adorar a él y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Naamán había creído en Dios, pero tenía un trabajo. Tú has creído en Dios, pero tienes un trabajo y tienes una vida secular. Muchas veces, o tal vez la iglesia del siglo XX, de los 90, cortaban al nuevo creyente, lo cortaban de su vida. Como llegaste a Cristo, te olvidas de todo, te transformas, te alejas de tu familia mundana, te alejas de tu trabajo que no te edifica, te apartas de tus amigos, porque eres una nueva criatura. Naamán le estaba contando al profeta: yo tengo una vida, tengo un trabajo, y cuando yo tenga que cumplir mi trabajo, Dios me perdone por hacer ese trabajo. Yo siempre pongo un ejemplo y me pongo a analizar. Imagínense, y yo digo, me puedo imaginar, si yo trabajara como vigilante en una discoteca y usted pasa y me ve parado ahí, vestido de negro. Mira, hermano, déjeme pasar, gratis. Dios está hablando. Imagínense si usted tuviera un trabajo medio polémico, medio impío,
o completamente impío. ¿Sería usted apartado de ese trabajo por su fe? Esta es una pregunta para analizar y preguntarle a Dios. ¿Tengo que yo salirme de ese trabajo por la fe? Y me salta a mi mente la canción esta de Marcos Witt que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han oído? ¿No? Si yo trabajo en una discoteca y Dios me pone ahí, lo que escuchan reggaetón, ¿en qué momento van a escuchar la palabra? ¿O en qué momento yo voy a estar en ese camino, ¿no? Trastocando el camino de muerte de algunos, ¿no? Así que si me ven en una discoteca, hermano, piense que estoy de vigilante. No, mentira. Naamán tenía esta situación y tenía esta alerta delante del profeta. Sigue diciendo la palabra. La fe espiritual tiene poco que ver con tu trabajo, con tus circunstancias, y Dios entiende eso. Si en algún momento te has sentido culpable porque estás en una circunstancia que no debes, por temor al testimonio, a lo que dicen, preséntalo a Dios. Dios primeramente entiende eso. Yo siempre le comento a mis amigos, mis problemas de santidad, las cosas que competen a la santidad, yo las arreglo con Dios. Yo voy a su presencia, Él me guía, me dirige, me exhorta. Pero los problemas del testimonio hay que tratarlos con tacto. Porque nos ven, tenemos alrededor una gran nube de testigos. Y si Dios nos salvó, Dios se va a encargar de resaltar esa nueva salvación y nos va a dirigir a una vida ejemplar. Si no ha sucedido, si tú sigues en un trabajo medianamente impío, si tú sigues en circunstancias, en entornos donde Dios no ha transformado, pregúntale a Dios por qué tú estás allí. No te mimetices en esos círculos. Conozco gente, y siempre es una historia común en las iglesias, gente que le pide a Dios, Señor, dame un trabajo, y pide ese trabajo, y pide ese trabajo. Se aparta. Deja de ir a la iglesia. Empieza a ganar dinero y se aparta, se aleja, o conoce nuevos amigos y se va de la iglesia. Y así sucede con cualquier círculo de nuestra vida. Conocemos amigos, empezamos a juntarnos con familiares, incluso nos cambiamos de casa y como la iglesia no queda a media cuadra, nos apartamos. Naamán estaba pensando en todo eso y le comenta esto al profeta. Pero veamos qué dice la historia. Y él dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Me puse a buscar en internet y esto es como unos 3 kilómetros más o menos, a pie. Dice, es como si camináramos de acá a más o menos La Vega. O sea, puse ese punto porque yo vivo hacia allá. Probablemente sea más o menos. Pero 3 kilómetros. Todos caminamos 3 kilómetros. Ni un problema, ¿verdad? Bueno. Entonces, y aquí viene otro personaje. Jaycee, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Vean a Jaycee. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Jaycee era como yo en la promesa de mi abuelo. No hice el milagro, no participé, no hice nada, pero yo me disfruté mi promesa. Imagínense el nivel de motivación que tenía Jaycee, el siervo de Eliseo, otro siervo. ¿Recuerden cómo se llama la predicación? El milagro de los siervos. Alcanzar 3 kilómetros. Jaycee probablemente estaba a pie. Estaba caminando. Y el siervo, Naamán, dice, lo leímos hace rato, que llegó con sus caballos y sus carruajes. Imagínense el nivel de desespero que tenía Jaycee, que alcanzó una ventaja de 3 kilómetros corriendo. Esto era un desespero muy grande. Esto era una motivación muy grande. Y más la motivación era de que ya que Eliseo no quiso aprovechar nada, yo sí voy a aprovechar. Y casi que lo jura. Dice, vive Jehová, que yo voy a tomar una parte de lo que este sirio le ofreció a Eliseo y el tonto no lo tomó. Dice,
la palabra. Y siguió Gehazi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro. ¿Ven? Gehazi iba corriendo, Naamán iba en carro y igual lo alcanzó. Para los que para ir 2 cuadras toman micro, aprendan de Gehazi, o aprendamos. Naamán, que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Sigue diciendo. Y él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. En vez de 1, toma 2. Y le instó y ató 2 talentos de plata en bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados, para que los llevasen delante de él. Viene Naamán: querías un talento, te voy a dar 2. 2 talentos, los 2 vestidos, y no lo vas a llevar. Lo van a llevar los criados. Y van los criados y llevan esta bendición. Una bendición grande. Lo que empezó siendo un milagro sin costo, sin interés, sin retribución, termina siendo un gran negocio. Un negociazo, 2 talentos. Imagínense el peso de esos talentos que tuvieron que llevar a 2 personas para cargar eso. Dice la palabra. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Yo me imagino a Gehazi privado, sudado, 3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de venida, más el susto de haber hecho una transacción extraña. Me lo imagino pálido, y el profeta le pregunta: ¿de dónde vienes? No he hecho nada. ¿Los han descubierto en alguna cuestión? Es inevitable. Tu cuerpo empieza a dar señales de nervio. Empiezas a sudar, te sudan las manos, te tiembla la boca, te baja el color de la piel, te empalideces. Imagínense a Gehazi en esa circunstancia, ¿no? Y el profeta le dice: ¿de dónde vienes? No he hecho nada. Yo no me he movido de aquí. Dice la palabra, y ya vamos cerrando la historia apenas. Y él entró y se puso delante de su señor, y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, el profeta le dice a Gehazi: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le pregunta el profeta a Gehazi: ¿es tiempo de cobrar? ¿Es tiempo de pedir la retribución? Te pregunto, Iglesia Vida Eterna, ¿es tiempo de ir por la recompensa? ¿O es tiempo de ponerse disponible para el milagro? No voy a avanzar. No sé si me puede ayudar audiovisual a saltarse la siguiente para que no la vean. Y avanzamos con el mensaje. Pero no la vean, hermano. No sean como Gehazi. Hermanos, entramos ahora sí a analizar el tema. Ya Dios ha dicho varias cosas en el transcurso del mensaje. Pero aquí, más allá de los protagonistas, Naamán, Eliseo, los 2 reyes de Siria, resalta la operación o el papel que juegan los siervos. Acá resaltan, y ya estamos casi llegando al final porque lo importante era llegar a este punto, de que todos nosotros somos siervos. Y durante el año pasado y posiblemente durante el último día del año, nos pusimos a pensar en cuáles son las recompensas que yo merezco de Dios para este año. Cambiarme de casa, tener un mejor trabajo, tener un auto,
nos pusimos a pensar en todos esos planes y proyectos que tenemos nosotros para este año. Pero es muy probable, y perdóneme si no es así, que la iglesia quedó de último. Que tu familiar inconverso ni se te ocurrió. Que la persona con la que estuviste molesto, ni pensaste en él. Es probable que tú hayas decidido tomar el papel de Jaycee porque Dios es generoso, porque Dios es bueno, y quieras vivir del milagro que está haciendo otra persona. Probablemente tú viniste a la iglesia buscando un milagro. O quizás viniste a la iglesia esperando recibir una recompensa. Déjame decirte que no está mal. Dios es generoso. Pero quiero que entiendas que este año para la Iglesia Vida Eterna dice que no es tiempo de pedir, de cobrar, de recibir plata, fruto, siervos, siervas, olivares. Este año es el año de nosotros ponernos dispuestos para que esos milagros sucedan. Si esta muchacha no hubiera hablado de Dios a la esposa de Naamán, Naamán hubiera quedado podrido en lepra. Si estos dos siervos, que cuando el profeta le dijo a Eliseo, haz esto y es absurdo y es una locura, si estos dos siervos no se hubieran interpuesto e intercedido, el milagro no hubiera sucedido. Tenemos diferentes sujetos en esta historia, pero el llamado de hoy, de esta mañana, es a que tú decidas durante este año y todos los que vengan a ser el siervo que habló, al siervo que no se quedó callado. Estás llamado, no importa si tienes un día o años en la iglesia, a hablar de la oportunidad de milagro. El milagro no va a suceder si tú no abres la boca. No es que yo no sé predicar, no es que en la iglesia no organizan campañas evangelísticas. Hermano, te vas a quedar una salvación tan grande para ti solo. Jaycee cobró ese tributo de ese milagro y no podía solo. Necesitó 2 personas que lo ayudaran. Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sanar, te va a cuidar, te va a poner hermoso como la piel de un bebé, dice la Biblia. Pero lamentablemente, si tú no te pones en el papel del siervo, ese milagro que recibes no lo vas a poder alardear, no lo vas a poder mostrar, porque lo vas a tener que ocultar como Jaycee. En las iglesias hay muchas personas que Dios las prospera, que Dios las bendice, pero su bendición, su prosperidad para nada sirve porque no están haciendo nada. Están tan ocupados, tan entregados en su día a día, que no hablan, porque no son siervos, son señores. Y esta predicación en esta mañana, en el primer servicio del año, Dios me la dio y me trastocó. Porque debe marcar nuestro año. No para que Dios nos bendiga, nos haga más grande, sino para que nos dé la valentía de abrir nuestra boca. Imagínense la posición de esta sierva, esta muchacha, que no, la Biblia dice siervos, pero ellos eran esclavos cautivos que se habían llevado de Israel. No podían hablar si no les daban permiso. Incluso el texto bíblico denota cómo era la manera de comunicación de ellos, así como mi Señor, si te place, si puede, como con una humildad. Y este es el año de nosotros abrir la boca. Este es el año de predicar. Este es el año de declarar milagro y de ministrar. No es que yo no, el pastor es el que puede sanar a esa persona que está enferma. Yo no le estoy diciendo que usted salga a pelearse con los demonios porque les va a ir mal. Los estoy invitando a que usted se prepare para que no le vaya mal. Para que usted no se quede viviendo de los milagros que Dios va a derramar en la iglesia Vida Eterna. Vamos a abundar en milagros y prodigios, en bendición.
Pero tienes que hacer algo. No te puedes ir a escondidillas como Jaycee y cobrar el tributo de ese milagro. Sigue diciendo. Me muestran la siguiente diapositiva y luego volvemos al final de la historia. ¿Cuál criado queremos ser? ¿La criada que recomienda a Eliseo? ¿Los 2 criados que interceden para la realización del milagro? ¿O el criado 4 que cobró la recompensa? Les voy a dejar algunas conclusiones respecto a esta predicación. Probablemente voy a tratar de enviárselas por WhatsApp para que les quede. Dice, los milagros tienen un origen de fe. Y esa fe no siempre es producto de quien necesita el milagro. Es producto de un tercero que cree. En este caso, era la criada israelita de la casa de Israel. Posiblemente tus vecinos, tus amigos, ellos no tienen ni una pizca de fe porque se declaran agnósticos, ateos, satánicos. Ellos se declaran eso. Pero les puedo decir, y es verídico, que son más los creyentes reales que han llegado a la iglesia por el testimonio que ven, por las muestras de testimonio que ven de los verdaderos cristianos, que por campañas y miles de cosas. Tu fe, tu obediencia a Dios es la que va a impactar para la salvación de otro. Por sí solos no van a creer. La misma Biblia lo dice, ¿sí? El amor de muchos se enfriará en el último tiempo. Hay tanta maldad que no lo van a ver. Pero nuestra fe es nuestra primera arma para poder predicar. No te necesitas aprender la Biblia. Te miento. No necesitas abundar en milagros sorprendentes como esperaba Naamán. Fe y obediencia. Sigue diciendo la palabra. La acción de fe que desencadena el milagro es determinante. En este caso, Naamán debía hacer algo que en su parecer era vil, era cualquier cosa. Y es así como opera Dios. La demostración de fe no es algo fácil. Te va a costar demostrar a Dios. Vas a tener que enfrentarte a señalamientos, a críticas, a burlas. Lo hablamos en muchas series el año pasado. Pero la demostración de fe es lo que mueve el corazón de los incrédulos. Sigue diciendo, Dios no espera un pago por hacer un milagro en tu vida. Si alguien lo reclama, seguramente recibirá su recompensa. Y ya van a ver la recompensa de Jaycee. Una ofrenda no es lo mismo que un pago. La ofrenda es generosa y desprendida. El pago es el producto de una transacción. Cuando tú, y aquí voy a hacer otro paréntesis, cuando tú vienes a la iglesia y das una ofrenda y das un diezmo, inconscientemente pensamos de que es el pago que yo le doy a Dios por lo que Él me dio a mí. Y no, eso es el resultado de una transacción. Yo igual pago la luz, pago el agua y no me generan tanto bienestar como lo que me genera Dios. Hay una recompensa. Y esa recompensa no es para nosotros. Tenemos que entenderlo. Ya nosotros tenemos una recompensa grande que no se paga con dinero, que es la salvación. Pero hay otros fuera que no tienen esa recompensa, no tienen ese acceso que nosotros tenemos. Hay gente muriendo. Hay gente sufriendo. Gente que nosotros mismos pasamos todos los días por la misma calle y vemos a la misma persona sufriendo. Y ya lo hemos visto tanto, o nos hemos enceguecido tanto con que Dios nos bendiga a nosotros, que se nos olvida siquiera bendecir a las personas. Dice, Dios hará un milagro independientemente del entorno. Lo que mueve a Dios es la fe real. En el caso de Naamán, y tenía que cumplir un rol. La fe de Naamán no se limitó a que él era sirio, que no era israelita, no se limitó a que él era el siervo del rey de Siria. No, él creyó y dijo delante del profeta como, no ofreceré holocausto a otro Dios que no sea Jehová. La fe debe centrarse en Dios.
A veces centramos nuestra fe en el dinero, en el trabajo, en que si me va bien. Dios, solo Dios basta. Y este año solo Dios nos bastará. Digo este año porque el año que viene vendrá un mejor proceso. Pero este año solo Dios basta. Los milagros redundan en conversión y viceversa. No hay un condicionante para los milagros. O sea, no es que tú eres blanco, tú tienes un milagro. Tú eres negro, no. No hay una condición para recibir el milagro de Dios. Si a ti te limita hablarle a alguna persona, no, porque esa prostituta nunca va a recibir a Dios. No, porque si yo me le acerco a ese flaite o a ese malandro, mínimo me pega 10 puñaladas. Y nosotros mismos construimos condiciones acerca de a quién le predicamos, a quién le hablamos, a ti te hablo, a ti no. Y sucede incluso internamente. A este hermano sí le envío ese versículo por WhatsApp del grupo, porque ya lo he saludado y lo conozco. Pero como yo no conozco a la hermana X, perdonen que no digo los nombres, que ya ustedes saben que yo no me aprendo los nombres. Sí, yo no le envío ese porque nunca le he hablado. Entonces ponemos una condición a esa posibilidad de milagro. Dice: la conversión de Naamán se dio por algo que simplemente comentó una muchacha y por el razonamiento de unos muchachos. ¿Cómo pues llegará la conversión a tus familiares o a tus vecinos si no compartes eso, lo que Dios ha hecho en tu vida? El amor y la obediencia van más allá de vivir los milagros. Muchas veces queremos vivir los milagros de otros, cobrar los milagros que hacen otro, tal como hizo Jaycee. A veces vivimos constantemente de los milagros de otras personas, de la oración de otras personas, de la bendición de otras personas. Nosotros hoy día estamos vivos por el milagro que alguien depositó en algún momento en nosotros. Porque alguien me predicó a mí, alguien te predicó a ti. Pero ¿cómo va a seguir esa cadena si tú no hablas? Si tú no eres la muchacha o los muchachos que intercedieron con Naamán para que se diera este milagro. Vean que Naamán tenía todo para ser sano. Dinero, posición, reconocimiento, pero no tenía a esa persona que le dijera cuál iba a ser el origen de su milagro, de su salvación. En este tiempo necesitas empezar a vivir tus propios milagros de salvación. Solo cuando entiendas la realidad de ese milagro, vas a lograr que el milagro alcance a otros. Sigue. ¿O es lo último? Ahora sí veamos el final de Jaycee. Póngase de pie. Ya terminamos. O casi terminamos. Sí. Ha sido un maravilloso tiempo y Dios ha hablado con amor. Dios usó una historia para demostrarnos que en su amor ya Dios escribió el plan de este año para nosotros. Dice la Biblia: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso y blanco. No hay otro destino. No es que no pasa nada si yo no predico. No es que no pasa nada si yo vivo del milagro de otro. No es que no pasa nada si me quedo callado. Sí hay consecuencias. Y esas consecuencias casi siempre son muerte espiritual. Si tú no te multiplicas en otros, y no te estoy diciendo que hagas una iglesia o que discipules a personas, habla de tu salvación, de la salvación que Dios ha hecho en tu vida. No hay más. Este no es un mensaje de reglas para la prosperidad. Este no es un mensaje de cómo ser feliz, de cómo ser la depresión. Es hablar de la palabra de Dios este año. Es uno de los pilares de la iglesia para este año de vida eterna. Debemos hablar. Debemos predicar el evangelio. Porque si no nos vamos a morir. Y cuando digo nos vamos a morir es que vamos a ir desapareciendo. Porque la maldad sigue circulando, sigue operando. Y nosotros cada vez nos sentimos más pocos. Somos muchos.
Espiritualmente somos muchos, pero queremos ser más. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú has hablado. Padre, gracias porque no queremos ser siervos aprovechados, Señor Jesús, siervos inútiles como Jaycee, Señor Jesús, sino que queremos ser esos siervos que hacen que los milagros sucedan. Padre, queremos ser esos siervos, Señor Jesús, Padre, que comparten orgullosamente el milagro de la salvación. Padre, queremos ser canal de bendición para otras personas. Señor Jesús, queremos, Señor Jesús, caminar en tu presencia, Señor, en obediencia, en fe, en amor, Padre, y que esto se deje ver a nuestro alrededor, Dios. Padre, no queremos vivir escondidas, negando, Señor, quiénes somos. Padre, no es justo, y lo digo en intercesión, Padre, para que tú obres. Padre, que tu iglesia tenga que bajar la voz, Señor, ante un mundo que se nos opone, Dios. Padre, tu palabra dice que las puertas del Hades, Señor, no prevalecen ante la fuerza de la iglesia, Dios. Y yo en este momento, Señor Jesús, por la autoridad que tú me delegaste, Señor, declaro, Señor, perros mudos, aquellos, Señor Jesús, que se levantan, Señor Jesús, a maldecir a la iglesia Vida Eterna. Padre, declaro perros mudos, Señor, aquellos que denuncian, Señor, y se oponen, Señor Jesús. Padre, en la libertad que tú nos has dado, porque tú pagaste ese precio, Dios. Padre, no nos callaremos, Señor Jesús. Padre, no haremos silencio, Señor. No pondremos en lugar bajo, Señor Jesús, una luz admirable, Señor. Y no nos guardaremos para nosotros una salvación tan grande, Dios. Padre, gracias por la iglesia Vida Eterna. Padre, gracias porque tú traes y multiplicas, Señor Jesús, a los que han de ser salvos, Señor. Y lo harás a través de estos siervos, Señor, que hoy, Señor, tienes en tu presencia, Dios. Padre, gracias por el milagro, Señor Jesús, de la salvación, porque es nuestro único recurso, Señor Jesús, Padre, para llegar a tus pies. Padre, como Naamán dijo, Señor Jesús, no sacrificaremos holocausto a otros dioses, Señor. Padre, no diezmaremos nuestra vida, nuestra voz, nuestros miembros a otros dioses, sino al Dios de Israel, a Jesucristo, el objeto y la razón de nuestra salvación. Gracias, Dios. Amén.